importante entender este control del movimiento es porque este control tiene que tener ciertos timings, tiene que tener ciertas características. ¿Ya? El control, para que usted pueda efectuar un movimiento, sea un movimiento exterior e inferior, obviamente ayudado por control, ¿cierto?, de la postura, por equilibrio, etc. O sea, también un movimiento que usted tenga que hacer de extremidad superior, siempre tiene que haber un timing, un control. ¿Ya? No puede haber o sea, si es que hay obviamente un movimiento alterado, ya sea mucho más rápido o mucho más lento, eso va a significar que tengamos algo patológico, tengamos alteración del movimiento, y por eso llegan los pacientes hacia nosotros, porque tienen esas características. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que conocer qué es lo que es el control motor. Y como definición habíamos visto que el control motor es el estudio del movimiento, ¿cierto?, controlado, ¿ya?, bien general, pero mucho más preciso era el control del movimiento, ¿ya?, que es finalmente la capacidad de ir regulando, ¿ya?, de ir regulando, ir dirigiendo, ¿no es cierto?, mecanismos esenciales para que se produzca un movimiento. Finalmente, yo había dicho la semana que pasó que finalmente nosotros éramos como unos sonidistas. ¿Qué significa eso? Al ejemplo de sonidista, los sonidistas van ecualizando el sonido para que salga bonito. Bueno, nosotros con las terapias que vamos a hacer, ya sea en neurorehabilitación, ya sea en lesiones musculoesqueléticas, lesiones respiratorias, X, en todas las ramas de la kinesiología, nosotros vamos a tener que ecualizar lo mejor posible el movimiento. ¿Okay? Y con eso, nosotros tenemos que conocer cómo lo vamos a ecualizar, cuáles van a ser los mecanismos que nosotros vamos a tener para generar que ese sonido, ese movimiento suene, ¿no es cierto?, lo más ideal posible, lo más bonito posible. Y ahí tenemos el sistema nervioso central, ¿cierto?, el sistema nervioso periférico, tenemos las vías del sistema nervioso, que yo le llamo las carreteras, ¿no es cierto? Tenemos una principal, que es la carretera 5, ya, tenemos un lado norte, tenemos un lado sur, tenemos también subcarreteras que entran a la ciudad, que en este caso serían carreteras que van hacia los músculos, ¿cierto?, hacia el nivel periférico, etc. Y como esto, finalmente, promueve a que el movimiento sea lo más eficiente posible. Sí, eso es lo que estudiamos finalmente. ¿Ya? Cómo se produce desde el punto de vista normal, sin alteraciones, desde el punto de vista ideal, el movimiento, para que cuando haya una alteración, nosotros ya reconozcamos eso. Ya reconozcamos, ¿cierto?, cómo son los patrones de normalidad, cómo son los patrones ideales, y nosotros en base a eso y en base al conocimiento biológico, ¿ya?, del movimiento, vamos a generar buen control motor a nuestros pacientes. Después vimos que principalmente nosotros vamos a tener que centrar en esta imagen, no sé si se ve bien, pero vamos a tener que centrar en esta imagen lo que es el estudio del movimiento. Vamos a tener que conocer muy bien lo que es la neurofisiología. Tenemos que conocer muy bien cómo son los mecanismos, el impulso, ¿no es cierto?, el impulso motor, cómo es la vía aferente, la vía eferente, cómo nosotros vamos a dar respuesta frente a un estímulo del medio, frente a un estímulo que no necesariamente tengamos que pensar, sino que tengamos que realizar, ¿ya?, cuando tenemos, ¿no es cierto?, patrones ya adquiridos, en este caso patrones ya verticalizados. ¿Qué pasa cuando se pierde todo eso? ¿Qué pasa cuando se altera el movimiento, cuando se pierde el control de ese movimiento? Nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, cómo son en este caso, esos vectores, cómo son esas, cómo se desarrolla, ¿sí?, esa biología, y ahí entra todo lo que es la neurofisiología, ¿sí? Tenemos que conocer ese aspecto en este caso de la persona, el ser humano. Eso nos conecta mucho con un concepto que vamos a ir desarrollando que se da mucho en rehabilitación, que es la neuroplasticidad, que se puede dar, ¿cierto?, en personas que no tengan o que estén pasando por una, por ejemplo, lesión aguda, ¿ya?, traumatológica, y que tengamos que generar, en este caso, neuroplasticidad o angiogénesis en algunos tejidos para poder generar que esta repercusión, esta lesión, no tenga, ¿cierto?, un grado crónico, ¿ya?, de exacerbación, y que podamos solucionar, ¿cierto?, a través de la rehabilitación física un acompañamiento a la lesión. Pero también la neuroplasticidad tiene mucho auge, por ejemplo, en procesos de neurorehabilitación. ¿Por qué?
Porque los procesos de neurorehabilitación son lesiones que son permanentes, ¿sí? Son lesiones que son crónicas, permanentes, en las cuales, ¿cierto?, va a haber un tejido biológico en el cual ya no va a generar más conexión. Si hablamos, por ejemplo, del cerebro, va a haber un tejido en el cerebro, va a haber un grupo neuronal en el cerebro que ya no va a tener más acción, no va a tener más conexión. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, la neuroplasticidad, en su concepto, trata de que nosotros, teniendo aún así esa pérdida, podamos generar otras conexiones, ¿ya? Y el movimiento, si ven, no va a ser, ustedes tienen que saberlo y dar a entender también con educación al paciente. No vamos a recuperar un paciente que tiene un daño neurológico, por ejemplo, un paciente que lleva un auto, ya sufre un accidente automovilístico y le da una tetraparesia, o le da, no sé, un accidente cerebrovascular por X motivo. No va a volver a tener el mismo movimiento de antes, pero sí podemos tener una calidad de vida y un movimiento, ¿no es cierto? No un 100% quizás, pero tratar de acercarnos a la mayor potencialidad posible de esa persona, ¿ya? Y ahí donde la neuroplasticidad tiene su desarrollo, y ahí vamos a ver un poquito en el semestre cómo nosotros podemos generar algunos programas, algunas intervenciones en base a neuroplasticidad para que el sujeto tenga, ¿no es cierto?, las mayores posibilidades de generar conexiones, ¿ya?, frente a una pérdida que ha tenido, ¿sí?, a una pérdida neuronal. Como les comentaba, los movimientos, ¿no es cierto?, tenemos que conocer cómo son los ideales, ¿ya?, los movimientos en su rango normal. De hecho, vamos a transitar desde conocer un poco la fisiología, que es un poco más neuro. La tercera unidad vamos a ver un poquito más lo que es la fisiología aplicada, y después vamos a ver ya motricidad. Vamos a conocer nuevamente, o vamos a recordar nuevamente la marcha, la bipedestación, ¿cierto?, el balance del cuerpo humano, y ahí es donde nosotros tenemos que enfocar que tenemos que conocer lo normal. Tenemos que saber cuál es la normalidad de un movimiento en el cuerpo humano, en rangos, obviamente. O sea, nosotros no podemos pensar que todo es absoluto, pero siempre van a haber rangos de, en este caso, normalidad, ¿sí?, hablando del movimiento. Y ese rango de normalidad, ¿cierto?, cuando se altera es que hay algo patológico, y nosotros vamos ya sabiendo la normalidad, vamos a poder tener herramientas para generar herramientas terapéuticas y rehabilitar un proceso patológico. Tenemos que conocer algunos modelos. Vamos a ver, sobre todo en la sexta y séptima unidad, vamos a ver modelos de rehabilitación. Vamos a entrar en razonamiento clínico. Si usted no tiene todavía razonamiento, vamos a introducir un poco, que eso sea en cuarto año, pero vamos a introducir un poco el razonamiento. Vamos a ver también modelos, y vamos a ver rehabilitaciones desde el punto de vista del control motor hacia nuestros pacientes que estén con una lesión aguda, ya temporal, o una lesión ya crónica más permanente. Y lo que nos convoca hoy día es ver un poquito lo que son las teorías y el aprendizaje motor, ¿sí?, cómo nosotros vamos desde modelos que se han creado desde los 1900 en adelante, y han tratado de explicar, definir, limitar, ¿cierto?, o generar las limitaciones y también las aplicaciones prácticas, cómo se han ido desarrollando en el tiempo. Vamos a ver un poquito eso hoy día. De hecho, vamos a hacer un trabajo para que se hagan unas décimas. Como les dije, tenemos muy acotado las unidades para las pruebas, así que es importante que se ganen décimas. ¿Para qué? Para que después suban sus notas, ¿no es cierto?, en las evaluaciones. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Sí, son individuales. Siempre preguntan si se pueden ser grupales. Son presenciales, no son online, y son en base a, por lo general, son en base a un modelo, que son preguntas abiertas, son solamente una de la respuesta correcta. Después viene preguntas de asociación. ¿Qué significa eso? Que les pongo una imagen, les pongo un artículo, o les pongo
al algo le pongo una imagen, ¿ya? Donde ustedes en base a esa imagen y a lo que entendieron, ¿no es cierto?, de lo que estudiaron sobre esa imagen, que lo podemos haber visto acá, o como estudio personal del estudiante, me elabore una respuesta para lo que se está preguntando en base a la imagen o al descriptor, ¿ya? Y lo tercero es pregunta abierta. Puede ser alguna pregunta, ¿no es cierto?, donde usted tenga que escribir, y ese más o menos modelo, ¿ya? Recordar que la primera prueba, que es el 10 de abril, vale un 15%, ¿ya? Tenemos dos pruebas, que son las primeras dos, que valen un 15%, y la tercera y cuarta prueba valen 35 cada una, que son las que más tienen ponderación, ¿ya? Recuerda también que son al 70%, por eso que son, a veces bajan las notas de prueba porque son muy restrictivas. Pero si ustedes se portan bien y colaboran, podemos hacer algo ahí. Hay que usar eso. Podemos hacer algo en la ponderación. ¿Alguna otra duda? Bueno, también vimos que para entender el movimiento tenemos que aplicarlo a qué modelo nosotros vamos a estudiar el movimiento, y por lo general, hoy en día en ciencia de la salud y en kinesiología estamos más con el modelo biopsicosocial, en donde vemos, ¿no es cierto?, lo biológico, que finalmente son los tejidos, lo psicológico, que es cómo viene el paciente, y el aspecto psicológico no es que ustedes vayan a hacer terapia psicológica, es que ustedes tienen que entender aspectos psicológicos que pueden involucrarse en la terapia, ¿ya? Y social es más que, no sé, ustedes no hacen tampoco tareas de trabajo social, pero sí entender cómo es el entorno del sujeto, ¿sí? En qué se mueve este sujeto. No podemos obviar eso. Nuestras terapias tienen que ser reflejadas a las tareas y a devolver a las tareas a un individuo, ¿sí?, a un paciente. Y por lo tanto, esto es bastante importante. El movimiento, ¿sí?, el concepto de movimiento, que ahí lo podríamos llamar lesión, después lo podríamos llamar rehabilitación, etc., tiene tres elementos importantes para poder hacer una buena rehabilitación. El primero, obviamente, el sujeto, el individuo, ¿sí?, como ente principal, pero también las tareas que hace ese individuo y el ambiente o entorno donde ese individuo, ¿cierto?, se manifiesta, ¿ya? Ya sea entornos laborales, familiares, estudiantiles, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en equilibrio y equidistante. No puede estar uno más que otro. ¿Por qué? Porque si uno está más que otro, finalmente estamos rompiendo un poco el equilibrio de estos elementos y el movimiento se va perjudicado. Ese equilibrio nos va a nosotros que el sujeto sea funcional. ¿Qué significa que el sujeto sea funcional? Que la persona sea funcional, que pueda hacer sus cosas independientes y que pueda, ¿no es cierto?, manifestar tanto motricidad regulada como no regulada. O sea, motricidad en donde no nos vamos a lesionar porque estemos sentados, como motricidad cuando vayamos a un partido de fin de semana, jugamos un cuarto del partido y tampoco tengamos, en este caso, por propiamente tal, por uno mismo, situaciones de lesión, ¿sí? Porque obviamente en esas situaciones deportivas hay otros factores, ¿ya? Pero no yo me voy a lesionar por mí mismo, o sea, a eso se refiere. Eso es capacidad funcional, que yo puedo hacer todo lo que me proponga, ¿sí?, y de buena manera, o lo más eficientemente posible. Y eso nos va a dar a nosotros participación. Si una persona es capaz, si una persona es funcional, va a poder hacer las cosas, ¿sí? Va a poder, no sé, manifestar cualquier tipo de movimiento, ¿ya? Practicarlo, ensayo y error, pero lo va a poder hacer practicando, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes pueden hacer un deporte y pueden especializarse en un deporte, teniendo ya 20 o quizá un poco más de años, y ser bueno en ese deporte. Sí, con ensayo y error, ya, con alta práctica, sí. Obviamente quizás no va a ser el mejor, pero sí puedo dominar un deporte, y eso finalmente es lo que da la participación en donde yo me vaya a introducir, es que yo lo pueda lograr o yo lo pueda hacer. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, me gusta ir a clase de salsa, pero porque encuentro que yo soy un poco tieso, ¿cierto?, no me muevo mucho. Bueno, si yo tengo estos factores bien, ¿sí?, estables, yo podría aprender a bailar y podría participar en una clase de salsa. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Bueno, estos elementos también tienen
ahí tienen algunos aspectos importantes que son subsistemas de estos elementos. Dentro de la tarea tenemos que ver cómo está la movilidad, tenemos que ver cómo es el control postural para esa tarea. Hay tareas que son, por ejemplo, con control postural bajo, como estar sentado, como tareas que son con control postural alto, como por ejemplo una acción, por ejemplo subir escalera, necesitáis un control mucho mayor que el control que tienen ustedes. Nosotros nos vamos regulando en el día, tanto desde el punto de vista del control postural, como también de la acción muscular. Hay acciones musculares que necesitamos que sean más rápidas y otras no tan rápidas. Por ejemplo, ahora ustedes, ¿qué músculos tienen activados? Todos los grupos musculares del cuerpo, a gran escala o a gran timing. Tanto así, los músculos súper activados, las fibras tipo 2, si ustedes hacen un movimiento van a volar, ¿no es cierto? Ese movimiento que van a hacer. No, porque están sentados, están más con fibras de tipo 1, ¿no es cierto? Están más bien con un control postural más que con un control muscular, ¿ya? Y tenemos activados principalmente los músculos estabilizadores de columna, músculos del piso pélvico, pero nada más que eso, ¿cierto? No es lo mismo esto que, por ejemplo, subir escaleras que necesita más control bípedo, necesita más control a nivel muscular, a nivel inferior, necesita que el core abdominal o los músculos intrínsecos del cuerpo vayan estabilizando, ¿no es cierto? Y vayan anticipándose a la acción de subir una escalera. Entonces necesitamos también aferencias visuales, kinestésicas, ¿no es cierto? Inclusive sensoriales, ¿sí? Para ir calculando bien el paso y no caernos, de subir una escalera o de bajar una escalera. Después están los elementos, en este caso del entorno, que ya les había contado, regulados, no regulados. Los regulados son principalmente, como están ustedes ahora, movimientos que yo puedo manifestar y que no me van a causar una lesión o una posible lesión. Movimientos que yo voy a estar seguros, que son más bien cerrados y que voy a estar seguro frente a una acción que estoy haciendo. En cambio, movimientos no regulados son movimientos que probablemente yo tenga que tener más referencias para poder controlar esa situación, ¿ya? Y son en entornos abiertos donde probablemente yo no sé más o menos cómo tengo que manifestar mi motricidad. Y después tenemos los del individuo, que son el sistema cognitivo, sensorio perceptor y el motor, que principalmente son los tres sistemas que yo tengo que tener en consideración para, en este caso, hacer un control del movimiento o hacer un movimiento y que este sea controlado. ¿Ya? Llegamos hasta acá, bueno, esto es un poquito lo que les comentaba, tareas abiertas, tareas cerradas, que tienen que ver con los movimientos regulados y no regulados. Y finalmente llegamos hasta las tareas de control del movimiento. ¿Sí? Vimos hasta las teorías. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con la introducción hasta las teorías? Porque ahora vamos a ver las teorías. Principalmente, yo le voy a dar una pequeña introducción a las teorías, porque después vamos a hacer un trabajo en base a eso. ¿Sí? ¿Y si saben cuántos son? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, ¿no? 26, son 25, 26. Tendríamos que hacer 6 grupos o 7 grupos, 28. 7 grupos de 4. ¿Sí? Ahí vamos a definir. Ya, veamos. La primera teoría es una teoría muy antigua, que es la teoría de Charrington, que es una teoría de los años 1900. Charrington era un neurofisiólogo estadounidense, el cual principalmente a través de su libro y a través de su estudio fue mencionando o fue generando el concepto de que el control del movimiento se generaba en torno a eslabones complejos de componentes que actuaban sucesivamente y que finalmente tenían objetivos comunes. ¿Sí? Eso Charrington lo propuso en base a el estudio que hizo de, no sé si les suena, el reflejo miotático. El reflejo miotático es un reflejo, ¿cierto?, que tenemos a nivel medular y que Charrington lo estudió desde antes del 1900 y que él, ¿no es cierto?, tenía el concepto de que el movimiento
necesitaba sí o sí generar eslabones o cadenas de sucesos y de reflejos. Es ahí donde hay una secuencia, ¿no es cierto?, que da a explicar esto, que es la del sapito, el cual, si nosotros tenemos un estímulo, ¿ya? O en este caso el sapito tenía un estímulo, que era, ¿no es cierto?, un posible alimento, que era una mosca. ¿Qué iba a hacer el sapito? Iba a ver el entorno. Una vez que estuviera listo para poder hacer la acción, iba a sacar la lengua, que será la respuesta a ese estímulo. ¿Y cuál era la siguiente respuesta a ese estímulo? Era enrollar su lengüita. ¿Para qué? Para hacer la respuesta final, que era comerse ese alimento. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo llevamos a la práctica, es como que Charrington trata de explicar que para tener un buen control motor, para tener un buen control de movimiento, nosotros necesitábamos estímulos y respuestas. O sea, el estímulo era bastante importante para dar la respuesta. ¿Sí? Y esa respuesta podía ser medular o podía ser cortical. ¿Sí? Esa respuesta podía ser una respuesta rápida, lenta, medular, que era lo que estudiaba, ¿ya? O una respuesta más elaborada. Pero principalmente eso es lo que proponía Charrington, que nosotros en base a estímulos íbamos a tener respuestas y después íbamos a tener, ¿cierto?, una sucesiva de eslabones que iban a generar este encadenamiento y poder generar una acción, una tarea o un movimiento en general. También dijo que tenía limitaciones, ¿sí? Bueno, todas las teorías tienen una descripción, tienen un fundamento, tienen una limitación y tienen una aplicación clínica. ¿Ya? La limitación se la vamos a dejar para la tarea, igual que la consecuencia clínica, para que podamos hacer esa tarea y se puedan ganar décimas. Después está la teoría jerárquica, que la propuso Jackson, y que esa teoría era principalmente que el control del movimiento, el control motor, iba caracterizado por una jerarquía. O sea, que el cerebro, ¿cierto?, nacía una respuesta y esa respuesta iba a tener comandos inferiores que iban a ser los comandos, por ejemplo, del bulbo raquídeo, y que eso iba a tener comandos más inferiores que iban a ser comandos medulares, y que eso iba a tener comandos más inferiores como bajando y iban a ser la respuesta hacia los músculos. Y eso iba a tener más, ¿no es cierto?, una respuesta más jerárquica, más baja, y iban a ser finalmente las respuestas que se iban a generar hacia los músculos distales del cuerpo humano. Entonces, era como que la teoría que propuso él era que había una jerarquía de sucesos que iban a explicar el control del movimiento. ¿Ya? Y esa jerarquía finalmente era la que comandaba un buen control del movimiento. Si es que esta jerarquía fallaba, no había un buen control del movimiento, o sea, había un movimiento alterado. ¿Ya? Pero esto también tenía limitaciones porque después, esto fue como en 1925, 1930, después avanzó esta jerarquía o Magnus la evolucionó y propuso esa historia que no sé si se ve tan bien, en donde la combinó un poco con la teoría de Charrington y dijo que esta jerarquía tenía que sí o sí tener estímulos, ¿sí?, y respuestas para que pudieran desencadenarse todo el suceso, ¿no es cierto?, de eventos, de la corteza motora hasta los núcleos basales, después al tronco encefálico y después a la médula espinal, y finalmente a los músculos. ¿Ya? En su primera instancia, Jackson no había propuesto o no había dicho que teníamos que tener un estímulo para generar esa respuesta. Era que siempre íbamos a tener ese desencadenamiento, ¿ya?, para el control del movimiento. Después Jackson, Magnus, la combinó un poco con la teoría de Charrington y creó, ¿no es cierto?, esto que les comentaba. ¿Tienen alguna duda? Hasta acá llevamos dos teorías. ¿Sí? Le voy a dejar para la tarea las limitaciones y la consecuencia clínica. Después venía otra teoría, ya llegando ya casi al 1950, donde Hessel principalmente desarrolló la teoría de la neuromaduración. ¿Sí?
la teoría de la neuromaduración, a comparación de las otras, centraba que el control del movimiento se generaba en base a tiempo. ¿Sí? Se generaba en base a lo que uno aprendía desde que estaba intrauterinamente hasta cuando uno aprendía los ciclos motores, ¿ya? Y después ya aprendía las destrezas motores. Entonces, ¿qué proponía él? Él decía que la base, ¿no es cierto?, del control del movimiento se atribuía al desarrollo motor y a la modulación de los procesos naturales que incluían, ¿no es cierto?, los procesos neurales, ¿ya?, pero también de estímulo-respuesta, ¿cierto?, y de reflejos, ¿ya?, que también era la venida de Charlie. Entonces, la neuromodulación, según, ¿no es cierto?, este sujeto y otros que después estudiaron esto, según que decía que nosotros teníamos que sí o sí desarrollarla desde pequeños, incluso de la vida intrauterina. Ustedes saben que la vida intrauterina tiene movimientos, o sea, han visto en la tele o han visto en videos que el bebé adentro se mueve, se chupa el dedo, que es un reflejo, ¿no es cierto?, de succión. Tiene reflejo el moro, que es un reflejo de alerta. Por ejemplo, incluso hay unos videos que son súper entretenidos, que hay bebés generales que incluso hasta pelean entre ellos, adentro de la bola, de la mano. ¿Qué es lo que hace el niño cuando sale, cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace? Llorar. ¿Sí? ¿Todos dicen llorar? ¿Ya? Porque tenemos, para la neuromaduración tenemos reflejos primitivos, reflejos que ya vienen con él intrauterinamente y reflejos que va a ir aprendiendo. Por ejemplo, él no sabe gatear, no nace gateando, no nace caminando, pero sí nace, por ejemplo, con el reflejo de succión y con lo primero que va a hacer, que no es llorar. Todos pensamos que es lo primero que hace es llorar, porque eso es lo primero que busca el médico, pero para un efecto clínico. Es por un efecto de que el sujeto tiene conexión con el medio y que está inconsciente, ¿ya? Y que tiene, ¿no es cierto?, está vivo en general. Lo primero que hace es respirar, pues eso es lo primero que tenemos que hacer, respirar. Y eso ya viene intrauterinamente desarrollado, ¿ya? Nosotros necesitamos respirar, es lo primero que hacemos. Pero, por ejemplo, ustedes han visto cuando nace una jirafita, un animal, cualquier animal. El animal que hace, sale, como que anda así como que las piernas todavía obviamente no tienen fortaleza, pero al cabo de unas horas, él ya se puede parar y él ya puede caminar. ¿Por qué nosotros no nos pasa eso? ¿Por qué nosotros no podemos nacer, gatear y caminar al tiro, como lo hace un animal, que lo hace al par de horas después? ¿Se han preguntado eso, no? No sé si se han visto en la televisión, cuando nace una jirafita, por ejemplo, nace con todas las piernas, ¿no es cierto? Obviamente, porque va por el canal del parto, nace con... Pero después, al cabo de minutos, horas, ya se pueden parar y van detrás de la mamá. Es porque nosotros tenemos una evolución del cerebro menos desarrollada que un animal. Un animal nace con un desarrollo mayor que el de nosotros, del ser humano, de su corteza cerebral. ¿Ya? A nosotros nos falta modulación. Y eso es lo que también implica un poco esta teoría, que nosotros vamos a ir desarrollándonos, pero a la vez que vamos madurando. ¿Sí? Es por eso que los hitos que vamos a ver ahora la semana que viene son bastante importantes. Los hitos motores son bastante importantes. Porque si no tiene un hito motor, ¿qué pasará? ¿Qué pasa si no tiene un hito motor? Ustedes pasaron por desarrollo psicomotor, ¿no es cierto? Me dijeron. Tiene un retraso en el desarrollo psicomotor. Y los hitos motores tienen rangos, ¿sí? Desde A. ¿Ya? Y en los movimientos que son primitivos y después que se vuelven adquiridos, tenemos que ver cómo son esos hitos. ¿Ya? Esa sería la teoría de la neuromodulación a grandes rasgos. ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Dudas? Bueno, la limitación que voy a dejar a ustedes para tareas y las consecuencias igual. Después tenemos la teoría de la programación motora. ¿Cuánto llamamos? Gráfica, neuromodulación. Digamos, pero no, esta es la cuarta. Ya, esta
1970, por ahí aproximadamente. Por lo general la propone Bernstein, pero hay muchos autores que también la desarrollan, como Wilson, etc. ¿Y qué nos dice esta teoría? Que nosotros, aparte de que tenía razón lo que decía el autor anterior, que el neurodesarrollo era bastante importante para poder generar buen control del movimiento. De hecho, se han hecho estudios y han visto sujetos que han tenido gateo y no gateo. Saben que el gateo es un micromotor, ¿cierto? Ahora, hay personas que no gatean, entonces se estudiaron personas que sí gateaban y personas que no gateaban. Y después de 10 años, se llaman estudios retrospectivos, prospectivos después de 10 años, se veía que al cabo de los 8 años aproximadamente, le hacían un test, dieron un test de agilidad. El sujeto que sí gateaba tenía una actividad 25 a 30% mayor que el sujeto que no había gateado. Entonces, finalmente los hidromotores hay que ir cumpliendo, ¿sí? En sus rangos. Entonces, del hidromotor, o sea, de la misma duración, nos saltamos a la teoría de la programación motora. ¿Qué es la teoría de la programación motora? Principalmente es que nosotros venimos con programas motores, ¿sí? Es lo que les comentaba anteriormente, teníamos una vía intrauterina. La vía intrauterina, ¿qué nos da? Nos da que cuando nacemos respiramos. Y eso es porque está un programa motor adquirido en el cerebro. Ya nuestro cerebro, que todavía faltaba desarrollarse, todavía faltaba maduración, ya tenía algunos GPS. ¿Qué eran GPS? Generadores de patrones centrales. ¿Ya? Y que eran los reflejos arcaicos, succión, ¿cierto? Reflejo del moro, etc., con programas motores preestablecidos, esenciales para vivir. Por ejemplo, respirar es esencial. Succión en el niño es esencial, porque de ahí va a tomar la leche, ¿cierto? ¿Qué otro reflejo es importante, esencial? Moverse es un GPS esencial, ¿no? Podríamos venir a establecer cuál es el primer movimiento que genera un sujeto, un bebé. ¿Cuál es el primer movimiento que genera? Aparte de, movimiento, claro, la acción de respirar, ¿cierto? No es un movimiento, pero es un movimiento corporal. ¿Cuál es el primer movimiento corporal que genera? Y que es el primer hito que tenemos que empezar a desarrollar. Seguir objeto con la mirada. ¿Y cómo es ese movimiento? Porque seguir objeto con la mirada es una tarea. El movimiento, control de cabeza. Lo primero que hace es tratar de controlar la cabeza del niño. Siempre vamos a tener un control de cefálico podálico, ¿sí? Y lo primero que hace el niño, o la primera inquietud del movimiento que tiene el niño, es el de la cabeza, y claro, ahí sí, ¿no es cierto? También el de prensión. Uno de los primeros signos que tiene el niño y que le hace el médico y la matrona cuando nace es si el niño tiene, le ponen el dedito, si el niño tiene presión. ¿Qué pasa si el niño tiene presión? ¿Qué pasa si el niño le pone el dedito y no trata de agarrar algo o no trata de, ¿cierto?, sujetar algo? Puede tener problemas de la primera mano. Entonces hay cosas como esas que podemos ir manifestando o podemos ir teniendo, ¿cierto?, y que tenemos que ir observando. Entonces, nosotros tenemos programas motores que se llaman GPS, ¿ya? O generadores de patrones centrales. Esos GPS son los que vienen preestablecidos y son los que van a madurar cuando nosotros vayamos aprendiendo, en este caso, motricidad, movilidad. ¿Ya? Incluso había un experimento. Por ejemplo, el experimento con la langosta. ¿Qué hacían con la langosta? Bernstein. Ustedes saben que casi todos los experimentos que han salido antes se experimentaban mucho con el ser humano. ¿Sí? Mucha disección, muchos experimentos. Pero después de un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, eso se fue cada vez controlando un poco más, ¿sí? Por consenso, etc. Y hasta hoy en día ya no podemos hacer experimentos con humanos. O sea, en ciertos países nomás hay experimentos netamente con humanos. En otros hay que tener muchos permisos para hacer un experimento humano. Pero ¿en qué lo hacían? En animales, obviamente. Lo principal que lo hacen con monitos, con ratas, etc. Pero había un experimento con langosta. ¿Qué le hacían a la langosta? Le sacaban todas sus alas, todas las alas. ¿Sí? La langosta obviamente nace con un GPS. ¿Cuál es el GPS? Volar.
los insectos salen del capullo y lo primero que hacen es volar. Entonces le sacaban toda la alita y veían si que la langosta podía volar. ¿Qué creen ustedes? ¿Podía volar? ¿Podía volar? No podía volar porque lo que le da la sustentabilidad para volar son las alas, como un avión. Pero sí seguían con el programa motor de ajetear o aletear sus brazos. Tiene bracitos, no sé si lo ven allá, es como esa parte con puntitos, son brazos. Ellos seguían con esa acción. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque su GPS, su programa motor, su programa establecido es hacer esa acción. Van a volar con otra vector y condicionante, pero ese es el programa motor. Lo mismo pasaba con un gatito. Ponían un gatito en un laberinto y obviamente previo a hacer esta acción, el gatito le ponía un alimento en el otro lado y él podía llegar con su olfato. Porque saben que los gatos tienen el olfato muy definido. Y también tienen, en este caso, los bigotes que le dan también la estabilidad, ¿no es cierto? La orientación. Pero ¿qué hacían después? Ya desde haber practicado varias veces ese trayecto del gato, le sacaban los bigotes, y veían si que le sacaban su orientación, veían si podía llegar. Llegaba, no con el mismo tiempo quizás que lo había hecho antes, pero sí lo podía hacer. ¿Sí? O le sacaban todo su sistema sensorial, ¿ya? Lo denervaban, le sacaban todos sus sistemas también. Podía llegar, pero obviamente le costaba más. El tema es que, ¿por qué podía llegar? Si le habían sacado todo su sistema sensorial, perceptivo, etc. Porque tenía un programa motor que ya conocía y él igualmente, aunque no tuviera su sistema sensorial, que es bastante importante, tenía el sistema visual que lo ayudaba, tenía su corteza motora que también lo ayudaba y podían hacer la acción. Esa es la teoría del control del movimiento en base a la programación motora, que nosotros tenemos programas establecidos para poder hacer esa acción. Ahora, ¿qué pasa si nosotros perdemos el programa? Que es, por ejemplo, cuando tenemos una lesión traumatológica crónica. Cuando tenemos ¿cómo es el movimiento? Vamos a saltar un poquito, que es lo de la próxima semana, pero nosotros tenemos la corteza motora, ¿no es cierto? La corteza motora, que es la frontal, tiene todos los programas motores, ¿sí? Tiene como una bóveda donde tiene todos los programas preestablecidos, que es la corteza motora secundaria, y tiene una bóveda primaria, que es la corteza motora primaria, en donde ya se ejecutan esos movimientos cuando uno va a hacer la expresión de motricidad. ¿Qué pasa si nosotros vamos perdiendo de esa segunda bóveda? Vamos perdiendo programas motores. ¿Cómo los podemos subir? ¿Cómo los va subiendo la persona? En realidad no vamos a tener un solo programa. Yo para hacer, por ejemplo, una elevación del brazo, yo la puedo hacer así, que es lo ideal, pero también puedo ayudarme del cuerpo y levantar el brazo, pero también la puedo hacer acá y también llego al mismo lado, ¿no es cierto? O la puedo hacer como circunducción y la puedo llegar al mismo lado. ¿Sí? La puedo hacer de varias formas. Y todos esos son programas motores. ¿Qué va pasando cuando uno va perdiendo esos programas? O sea, va cronificando una lesión. Estos se van eliminando, se van, ¿cierto?, perdiendo. Esos programas, esos 20 programas para poder hacer una tarea, se van eliminando, se van perdiendo. Hasta llegar a un solo programa, que es el que siempre hace la persona. Y el programa, lamentablemente, que hace compensando. Entonces, desde el punto de vista del movimiento, lo hace súper mal, porque lo hace compensando, haciendo una inclinación hacia el lado, ¿cierto? Y elevando con mayor activación para poder hacer la elevación del hombro. O sea, súper mal, porque compensa y lleva a otras estructuras a lesión. Entonces, eso es cuando una persona se planifica, pierde corticalización de programas motores. ¿Qué debemos hacer para que nuevamente esta persona tenga la gama de posibilidades de hacer este movimiento? Recuperar esos programas. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en base a una lesión crónica. Recorticalizar, recuperar programas. Estos programas, los GPS, ¿sí? Que antes estaban, ¿no es cierto?, en este caso instaurados, actualizados, pero que se han perdido por X motivos, por X efectos. Por lo tanto, esta teoría es bastante importante, porque esta teoría
a nosotros nos centra un poco en lo que vamos a hacer. Realmente todas las teorías nos aportan a nosotros, a nuestra rehabilitación nos aportan ciertas características. Esto nos aporta mucho. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Ya, vamos a ver esos test, limitaciones, consecuencias. Y vamos a ver la quinta, que sería la teoría de los sistemas. ¿Ya? Hasta ahora eran netamente, empezamos con teorías que hablaban más bien que el control del movimiento eran en base a reflejos, eran en base a respuesta a estímulo. Después vimos que era en base a una jerarquía, y ahí ya involucraba el cerebro. Después ya involucró netamente al cerebro, o sea, el cerebro era el principal aspecto el cual modulaba el control, como por ejemplo la teoría del neurodesarrollo y la teoría ahora de ¿cierto? Los programas motores. O sea, el ente principal era lo que podía generar el cerebro como respuesta para el control del movimiento. Pero ahora, en 1980, por ahí, 1970, Nicholas Bessel cambió un poco el concepto y a esto le agregó la física, le agregó elementos externos. ¿Ya? O sea, él dijo, ya, yo había estudiado, yo había propuesto la teoría de los programas motores, ¿no es cierto? Y tiene muchas cosas que son ciertas y que no hacen sentido. Dijo, pero no es lo único. ¿Qué pasa con las tensiones, por ejemplo, musculares o las tensiones articulares que nosotros vamos a hacer? Sistemas internos. ¿Qué pasa con nuestro sistema digestivo? O sea, el sistema nervioso no es el único. El sistema digestivo podría, en este caso, tener una consecuencia en el movimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy enfermo de la guatita? ¿Me influye o no influye en el movimiento? Sistema digestivo. Influye. Nosotros andamos un poquito más así, ¿no es cierto? Porque nos duele, tenemos malestar. Quizás evitamos un poco hacer algunos movimientos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los sistemas? Sistema cardíaco, sistema cardiovascular, ¿influye? Entonces Bessel dijo que sí influía. Tanto los sistemas internos como los sistemas externos, que serían sistemas más bien físicos. ¿Cómo él llegó a esto? Él, en el libro, ¿no es cierto?, de Newton, ¿ya?, de la gravedad, vio este dibujo. Dijo, cuando Newton propuso la gravedad, lo propuso en base a este dibujo que era, en teoría, él. Él estaba bajo un árbol y ese árbol se le cayó una manzana y le cayó en la cabeza y después cayó en el piso. Dijo, ¿por qué la manzana que está en el árbol cae sobre mí y después cae al piso y no cae hacia arriba? ¿Qué hay? En ese tiempo no se tenía el concepto de la gravedad y que la gravedad era la que nos mantenía finalmente a nosotros en tierra. Y ahí propuso la teoría de la gravedad. Entonces, Bessel dijo, en el movimiento, eso también tiene una connotación. ¿Sí? Por ejemplo, como se ve ahí en la imagen, y ahí están los conceptos de, ¿se acuerdan de la ley de Newton? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? La primera ley de Newton, biomecánica, tenía que ver, ¿no? Primera ley de Newton, ley de la inercia. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza. Tercera ley de Newton, acción-reacción. ¿Ah? Acción-reacción. 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 ¿Sí? Ahí está la ley de Newton. La primera de la inercia, ¿con qué tiene consideración? Que un objeto o un cuerpo va a seguir su trayectoria a la misma velocidad y con la misma constancia, ¿ya? A no ser que otro elemento u otro objeto se interponga sobre esa trayectoria. La segunda ley de Newton, que es la que manifiesta finalmente cómo sacamos y usamos la fuerza, masa por aceleración, ¿cierto? Y que dice que toda masa va a tener una aceleración y eso va a expresar fuerza. Y la tercera, que es la acción y reacción, que todo elemento que tiene una acción va a tener una reacción. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros que estamos parados, yo estoy parado, no ustedes, estoy parado sobre el piso, yo voy a saltar, después caigo,
voy a tener una reacción ¿de qué? De la FDS. ¿Qué es lo que es la FDS? La fuerza de reacción del suelo. Y esa fuerza se va a oponer a mi fuerza, ¿para qué? Para tratar de equilibrar las masas. Y eso va a tender a ser a cero. Porque si no tiende a ser a cero, ¿qué pasa? Voy a empezar a lesionar. Y es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, sobrepeso o ya entramos en algún grado de velocidad. La fuerza que yo provoco es más grande que la fuerza de la reacción del suelo y es por eso que repercute más en mis tejidos y me lesiona. Tobillo, rodilla, cadera, etc. Entonces, ¿qué decía Bernstein con esta teoría? Que es imposible entender el movimiento si no le aplicamos fuerzas, internas o externas. Sí o sí, el movimiento va a estar supeditado, el movimiento ideal, el movimiento óptimo, va a estar supeditado por las fuerzas internas o fuerzas externas que influyan en un movimiento. Obviamente también consideraba lo que pasaba a nivel cerebral y lo conectaba, pero obviamente en esta teoría nueva las fuerzas también tenían un auge importante al igual que el cerebro. ¿Ya? Así que esta teoría quizá un poco más completa que la anterior, que ya involucra otros conceptos, no solamente cerebro-cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya. Y bueno, esto se lo voy a dejar por ustedes. Teoría de los sistemas dinámicos, que es una teoría que evoluciona a lo que era Bernstein con la primera teoría de los sistemas. Y esta teoría, ¿no es cierto?, confluye en que, aparte de que hay fuerzas internas y externas que van a generar un efecto ya inmediato en lo que es mi control del movimiento, en lo que es mi control motor, también hay efectos dinámicos. ¿Sí? ¿Qué son los efectos dinámicos? Son finalmente comportamientos que yo voy a generar en el día a día. O sea, son las tareas finalmente. Las tareas. Entonces, ahí decía, ¿por qué? ¿Cómo se explica de que yo estoy haciendo un movimiento, por ejemplo, total? Voy trotando a un ritmo, pero aumento ese ritmo, y después aumento ese ritmo, y después aumento ese ritmo, y ya sprinteo, o sea, corro rápido. Es el primer movimiento que hice, total suave. El movimiento es el mismo que el último que hice, que fue sprintear, correr más rápido. Los ciclos de la marcha son los mismos. Yo voy trotando y voy picándola, voy trotando rápido, son los mismos. Entonces decía, bueno, eso es un cambio de movimiento. Y decía, el sistema puede tener dinamismo. O sea, desde un trote lento, yo puedo cambiar mi movimiento y puedo hacer algo, por ejemplo, más acelerado, más rápido. ¿Sí? Yo desde un salto puedo saltar hacia adelante, pero también puedo saltar hacia el lado. ¿Sí? Entonces, el movimiento es dinámico. No es un movimiento que solamente se genere en un solo eje o en una sola fuerza. Y o X o Z. ¿Sí? El movimiento se puede generar en 3 dimensiones. Y ahí se habla el tema de las dimensiones. Que nosotros nos movemos en 3 planos, en 3 dimensiones. ¿Ya? En nuestro eje Y, en nuestro eje de fuerza hacia el piso, nuestro eje X, en nuestro eje de avance, y nuestro eje Z, que es el que cruza estos otros dos ejes. Tenemos, entonces, los sistemas son dinámicos, se van confluyendo. Ahí está el ejemplo que les di. Y, bueno, están las limitaciones. Y por último tenemos la teoría ecológica de Gibson. La última teoría ya se nos escapa frente a todas las otras, y esta, que fue por el 1982-86, esta teoría concentra o centra que el movimiento finalmente está muy asociado a lo que pasa en el entorno, o sea, a lo ecológico, al entorno que va a recibir factores y finalmente va a definir cuál va a ser el control motor frente al entorno que yo me muevo. ¿Sí? Entonces se escapó de lo que era ya los reflejos, como comenzamos, después que era netamente el cerebro el que generaba el control del movimiento, después que lo mezclamos, ¿cierto? Que el cerebro con la neuromodulación del desarrollo, y después lo mezclamos ya con los sistemas físicos externos e internos, y con el sistema dinámico. Este se escapa de todo eso
y siempre que en el estudio que en la teoría del control motor se explica por el entorno que yo esté. O sea, el entorno es fundamental para que yo pueda tener un buen control del movimiento. ¿Sí? Pero nos explica lo otro, el cerebro, nos explica, ¿no es cierto?, los sistemas. Él explica que nosotros tenemos una percepción, para esa percepción vamos a tener una acción y esa acción va a tener un resultado. Y así nosotros tenemos un buen control motor. Percibimos, actuamos, accionamos y tenemos un resultado, que es el movimiento. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, vamos a ocuparnos. Ya bien, tenemos media hora para trabajar. 15:45 hasta las 16:15, que termina la hora. Media hora. Entonces vamos a tener grupos de 4, de 5, grupos de 5. ¿Qué van a tener que hacer? Uno del grupo va a ir para acá, yo le voy a dar el tema y van a tener que hacer la definición de la teoría, van a tener que hacer un ejemplo de la teoría, pero desde nuestra área, de la kinesiología, un ejemplo práctico de nuestra área, cuáles son las limitaciones y cuáles son consecuencias clínicas de la teoría, esas 4. Lo hacen en una hojita, me lo escriben para darle décimas. Vamos a tener para el grupo total, para el grupo total, 10 décimas, si está bueno obviamente. Y las 10 décimas las vamos a repartir entre grupos. Ahí ustedes ven cómo se las reparten, si parten iguales, o uno tiene 4, el otro tiene 1, ahí ustedes ven. ¿Sí? Sí, un punto en juego para el grupo. ¿Se entiende? Ya, que uno del grupo venga para acá para dar el tema.